Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte, para poder alabarte, pero también para poder pedirte, Señor, que puedas ayudarnos a entender tu palabra y no solo entenderla, sino a aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Lucas capítulo 11, versículo 21, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 21. Quiero empezar agradeciendo a hermano José. Estuvo predicando las 2 semanas que no estuve. Le agradezco mucho por su trabajo, por su labor. Me invitaron a predicar a otro lugar y el lugar era un poco lejano, así es que me demoré un poquito en ir y volver. Gracias por todas sus oraciones, por toda su ayuda también. En Lucas capítulo 11, la Biblia nos ayuda a contestar la pregunta: ¿hasta cuándo debo seguir orando por lo mismo? A usted y a mí nos ha pasado que muchas veces estamos orando por alguna petición especial y no sabemos hasta cuándo seguir orando. A veces no sabemos si Dios ya ha respondido, ha dicho no, o quiere que nosotros continuemos orando por eso. Y la verdad es que la Biblia sí nos habla acerca de este tema, y empezando en el versículo 1, la Biblia dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en casa, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Jesucristo nos enseña con su ejemplo a orar. Y esa es la idea del versículo 1, cuando el texto dice: aconteció que estaba Jesús orando en su lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Esa petición que hace este discípulo hacia Jesucristo de que les enseñe a orar, no es porque ellos no sabían orar. En la cultura judía en ese tiempo, el orar era parte de su vida. Era una parte cultural de su vida, era una tradición, así es que la gente oraba. Lo que este discípulo le está pidiendo es un modelo de oración. ¿Qué elementos, qué partes debería tener la oración adecuada, correcta, que uno debe hacer al Señor? Y por ese motivo, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, nosotros podemos observar un modelo de oración que es dado no para que nosotros lo repitamos, y no tiene nada de malo que nosotros oremos el Padre Nuestro, pero más que darnos una oración que usted y yo podemos repetir, el objetivo de Jesucristo va a ser darnos ciertos elementos, en verdad 5 elementos, que nuestras oraciones deberían contener. El primer elemento tiene que ver con que nuestra oración debe dedicarse a la persona de Dios. El versículo 2 dice: y les digo, cuando oréis, decid:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Padre nuestro. Para que la oración tenga un efecto en la vida de una persona, esa persona necesita tener a Dios como su Padre. Y aun cuando en nuestra cultura, en la cultura religiosa de nuestro pueblo, todo el mundo piensa que es hijo de Dios, la Biblia enseña que no. La Biblia enseña que una persona llega a ser un hijo de Dios cuando llega al punto de entregar su vida a Jesucristo, recibirle a Jesucristo como Salvador personal, y entonces en ese momento esa persona, creación de Dios, llega a ser un hijo o una hija de Dios. Padre nuestro. Usted y yo necesitamos estar seguros que en un momento de nuestra vida nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, porque entonces sí, la oración tiene un efecto para nosotros. La oración es diseñada primariamente para comunicarse, para que un hijo de Dios, aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, pueda comunicarse con su Padre Celestial. Y por eso la oración modelo empieza a concentrarse en esa relación de un hijo comunicándose con su Padre. El texto continúa diciendo: santificado sea tu nombre. Esa frase no es una petición. No es que debemos pedir que el nombre de Dios sea santificado, porque Dios es todo lo santo que puede ser. Él no puede ser un poco más santo. Él ya es, Dios es todo lo santo que puede ser. Así es que la frase santificado sea tu nombre tiene que ver con el hecho de que nosotros en nuestra oración le adoramos a Dios. Uno de los problemas que existen en nuestra oración es que muchas veces se ha convertido en una lista de peticiones. Nosotros a través de la oración le pedimos a Dios todo lo que necesitamos, y nuestra oración muchas veces solo es eso, es una lista de peticiones. Pensamos que la oración, el propósito de la oración únicamente es acercarnos a Dios para pedirle todo aquello que no tenemos, cuando primariamente la oración debería ser en la vida del creyente un tiempo donde usted y yo podemos adorarle a nuestro Dios, podemos reconocer que Él es santo, que Él es bueno, que Él es grande, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es un Dios amoroso, reconocer quién es Dios y no solo pedirle todo lo que necesitamos, sino más bien reconocer su grandeza, su bondad, quién es Él. Él necesita, nosotros necesitamos adorarle a Dios a través de la oración. Y a veces uno de los problemas es que nuestras oraciones no tienen mucho de adoración, tienen mucho de petición, pero tienen a veces poco o nada de adoración a Dios. Y cuando nosotros pensamos en que el primer elemento de la oración modelo es concentrarnos en la persona de Dios, es concentrarnos en Él y en lo que Él es, y no solo en lo que Él puede hacer al contestar nuestras oraciones. A veces nuestras oraciones fallan en ese primer elemento de adoración a Dios. Un segundo elemento también lo dice el versículo 2 en su parte final, y tiene que ver con que en nuestra oración debe estar priorizado el programa de Dios. El versículo 2 al final dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Se está reconociendo a Dios como el rey, porque no puede haber un reino sin que exista un rey. Dios es nuestro rey. Pero para que en la práctica, en el día a día, Dios sea nuestro rey, usted y yo necesitamos ponernos como súbditos ante Él. Él en la práctica no puede ser el rey si no tiene súbditos que le obedezcan. Él no puede realizar su función de rey si usted y yo no nos sometemos a Él con el objetivo de obedecerle. Él es nuestro rey. Él es su rey en el día a día.
Como dice el texto, el hecho de reconocerlo como rey nos lleva al punto de llegar a realizar la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Esa es una realidad en nuestra vida diaria. O más bien en nuestra vida diaria nosotros tenemos el objetivo de que nuestra voluntad se cumpla, de que nuestros sueños se cumplan, de que nuestros objetivos, nuestras metas personales sean las que se realicen en este mundo. Cuando la oración modelo nos enseña que nosotros deberíamos estar más preocupados de la voluntad de Dios, del programa de Dios, del objetivo de Dios, de las metas de Dios, que de nuestra propia voluntad. A veces el creyente llega a utilizar la propia oración con el objetivo de cumplir sus metas personales, cuando lo que en la práctica debería pasar es que usted y yo llegamos al punto de priorizar la voluntad de Dios sobre la nuestra. Ahí en la práctica le estoy reconociendo a Dios como mi rey. Porque si no solo es teoría, si no solo es pensamiento, si no solo es ideas que pongo en la mente de que Él sí es mi rey. Pero si yo quiero que en la práctica sea mi rey, su voluntad debe cumplirse. No debe ser cuestionada. Lo que el rey dice, eso se hace. No se necesita explicación. No se necesita convencimiento. No se necesita argumentos. Si Él es el rey, lo que Él dice se hace. Lo entienda o no lo entienda. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es así en la práctica de nuestra vida. Es más importante la voluntad de Él que nuestra voluntad. Es más importante los sueños de Él que nuestros sueños. Es más importante las metas y los objetivos que Él tiene que los propios nuestros. Si no, no es nuestro rey. ¿Se da cuenta lo importante de conectar nuestra oración con el programa de Dios? Nuestra oración debe hacer eso. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad aquí en mi trabajo, en mi familia, en esta decisión pequeña o en esta decisión grande. Yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad sobre la mía. La oración es eso. Es poner la voluntad de Él sobre la nuestra. A veces en la vida diaria no pasa eso. A veces en la vida diaria yo quiero hacer mi voluntad. Yo tengo mis proyectos, mis sueños, mis metas, y para eso trabajo y me esfuerzo para cumplir todas esas metas y esos objetivos, y en la práctica a veces no me interesa cuál es la voluntad de Dios, ni siquiera quiero saberla, porque si la sé puede ser que entre en conflicto con lo que yo quiero hacer en mi vida. El programa de Dios debe ser sumamente importante en nuestra oración. Un tercer elemento se encuentra en el versículo 3, que habla acerca de la provisión de Dios. El versículo dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Observa el tipo de provisión que se le pide a Dios. Pan. No dice churrasco, chaulafán. Pan. Lo básico para vivir. Podemos confiar que cuando dependemos del Señor, Él va a suplir lo básico y a veces sí va a dar un poco más. Pero podemos y debemos confiar a través de nuestra oración que Él va a suplir las necesidades básicas. El pan. Pero observa la manera de obtener esta provisión. El pan nuestro. Dios ha destinado que la provisión que vamos a obtener de Él va a ser dada a través del trabajo. Uno debe ser esforzado por trabajar. Debemos ser los mejores trabajadores, aun cuando nuestro jefe no sea el mejor que tengamos. Pero la provisión viene a través del trabajo. Dios nos da la inteligencia, la fortaleza, la salud, para que podamos trabajar con diligencia y de esa forma obtener el pan.
El pan que obtenemos cada día no es el resultado de nuestro esfuerzo, primariamente hablando. Es el resultado de que Dios está dándonos la salud, la inteligencia y la fuerza para realizar esa función y así obtener el pan que necesitamos cada día para vivir. El texto dice, el pan nuestro de cada día. ¿Sabe? Uno debe depender de la provisión de Dios cada día. No es llegar como hizo alguna vez un cristiano, orar por la provisión de todo el mes. Cada día debo estar dependiendo del Señor. Cada día debo estar pidiéndole a Él la provisión diaria. Esto es algo que debe ser diario, no, Señor, provéeme todo este año. Dios desea que cada día le solicitemos el pan para que siempre estemos dependiendo y siempre estemos conectados a Él en nuestra confianza, en nuestra dependencia de lo que Él nos va a dar en cuanto a la provisión. Por eso la frecuencia. Y por eso el propósito de la provisión, encerrado en la palabra dánoslo. No dice dame, dánoslo. A veces en la oración hay egoísmo. A veces nosotros en una cultura tan individualizada como la nuestra, en esta época donde todo es pensar en uno mismo y el resto, qué pena, nosotros debemos pensar en el otro. Danos, hermano, oremos por otros, agradezcamos a Dios por la provisión que nos ha dado. Pero ¿cuánta gente ha quedado sin trabajo? ¿Cuánta gente ha quedado sin trabajo que está sentado esta mañana hoy? Oremos por ellos. Danos, no dame. Señor, provee para mis necesidades, provee para mis hermanos, provee para aquellos que por determinadas circunstancias se han quedado sin trabajo. Debemos llegar no a ser egoístas y pensar en las necesidades mías y de los que están junto a mí, y eso no me importa el resto. La Biblia enseña en 1 Corintios que cuando Dios sobreabunda no es para acumular, es para compartir. No tiene nada de malo el ahorro. La Biblia habla muy bien de ser ahorrativos. Pero cuando Dios provee para nuestras necesidades, no simplemente es para acumular y tener una reserva de protección, sino Dios nos bendice con más cosas para que nosotros podamos compartir con los que menos tienen. Ahí atrás de nuestra iglesia, ahí hay una canasta que debería llenarse con más velocidad de lo que lo hace. Y gracias por aquellos que sí son generosos y ponen algo ahí. Pero somos 450 personas. Cada domingo esa canasta no debería ser suficiente. Porque si cada uno trae una lata de atún, no avanzaría esa canasta. Danos, no dame, danos. Debemos pensar como un cuerpo, no debemos pensar solo para mí. Un cuarto elemento de la oración modelo, en el versículo 4, habla de la pureza que debe existir en nuestra vida. El texto dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra perdónanos, usted la puede ver ahí, está conjugada en una conjugación especial. El original griego está conjugado en aoristo. Esto significa que antes de pedir perdón a Dios por nuestros pecados, ya estamos teniendo la costumbre de perdonar a otros. Ese es el detalle interesante en cuanto a la conjugación específica que se utiliza en esa palabra. Es decir, nosotros debemos llegar a procurar estar bien en nuestra relación con Dios, sin olvidarnos de estar bien en nuestra relación con nuestro prójimo. El día martes celebramos Cena del Señor, y una de las cosas en las que estábamos pensando es cómo utilizamos este templo para que entren 450 personas. No se puede, no da la capacidad, pero vinieron 200. Y yo me pregunto, ¿dónde estuvieron las otras 250 personas?
que no vinieron el día martes a la cena del Señor. Y me pregunto más allá, ¿cuál fue la razón por la que no vinieron? La razón por la que no vinieron fue porque su relación con Dios no estaba bien, o su relación con su prójimo no estaba bien, y esa fue la razón por la que tomaron la decisión de no venir acá y celebrar la cena del Señor. Nosotros necesitamos mantener una vida de pureza donde mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo está bien. No debo esperar al siguiente año para, antes de la cena del Señor, ponerme bien con Dios y ponerme bien con mi prójimo. Cada día, si me doy cuenta de que hay un problema, o en mi relación con Dios o en mi relación con mi prójimo, debo estar a cuentas. Debo pedir perdón, o debo dar el paso para solucionar el conflicto que se ha generado, o debo confesar mis pecados a Dios cuando los he cometido. Pero Dios desea de nosotros pureza. No nos gusta integrar esas partes a la oración. Nos gusta que la oración sea una lista de peticiones, como si fuera el supermaxi. Y yo pido a Dios, necesito esto y esto y esto y esto y esto, y verás que esto es urgente, así es que hoy necesito. Nos gusta ver la oración de esa forma. No nos gusta ver la oración como una comunicación con Dios, donde en vez de ponerme a mí como prioridad y mis necesidades como prioridad, voy a empezar a poner como prioridad a Dios y a la adoración que Él se merece a través de mi oración. O llegar a poner el programa de Dios como algo importante para que la voluntad de Él se haga y no la mía. O llegar al punto de preocuparme y de enfatizar la provisión de Dios, no solo pensando en mí, sino pensando en el resto. O llegar a comunicarme con Dios y decirle, ¿sabes qué? Ayúdame para resolver este conflicto, este pecado que tengo en contra del hermano, y tener pureza en nuestra vida, tener pureza en mi relación con Dios y en mi relación con mi prójimo. A veces así no nos gusta ver la oración. Y a veces por eso esos elementos importantes de la oración modelo la sacamos de nuestra oración, porque nos gusta mantener la oración como la comunicación que mantenemos con aquel que nos va a dar todo lo que le pidamos. Al final del versículo 4, el texto nos da el quinto elemento de la oración modelo. El texto dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabemos por Santiago 1, que puede ver también en la pantalla, donde dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni entienda a nadie. Sabemos que la tentación, es decir, esa motivación, ese impulso a hacer lo malo, no viene de Dios. Dios no hace eso. Así es que cuando la frase dice no nos metas en tentación, no está diciendo que Dios toma la posición de meternos en una situación donde usted y yo vamos a pecar, sino más bien está diciendo el texto que cuando nosotros estamos en esas situaciones, nosotros podemos confiar y depender, y deberíamos confiar y depender, que nuestro Señor nos va a proteger y nos va a ayudar y nos va a dar la salida para que en esas tentaciones que usted y yo experimentamos podamos llegar a tener la victoria. No lleguemos a ser tan pretenciosos, tan arrogantes, al punto de pensar que nosotros somos tan fuertes que no vamos a caer en una tentación. Que Dios se ganó la lotería cuando nos hizo parte de su equipo, porque Él no tiene que preocuparse por nosotros, porque nosotros podemos, y nosotros podemos enfrentar las tentaciones y podemos ser victoriosos. Debemos mantener una posición humilde, sabiendo nuestras debilidades, que solamente somos tierra, y depender tanto de nuestro Señor, y utilizar la oración para pedirle a Él que cada día nos proteja y nos cuide y nos ayude a no hacerle quedar mal a Él. La protección que Dios otorga debería ser algo que solicitamos cada día a través de nuestras oraciones. Después de que Jesucristo les enseña estos 5 elementos importantes en la oración modelo, va a llegar a enfatizar un área específica de la oración. Y para eso
les va a contar una parábola. Y empieza la parábola en el versículo 5 diciendo: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Jesucristo quiere enfatizar la importunidad, es decir, la insistencia que usted y yo debemos tener en nuestra oración. Nosotros no debemos orar una sola vez por algo. Debemos llegar a ser consistentes, debemos llegar a ser insistentes en nuestra oración. Si vemos que oramos por algo y no ocurre al siguiente día, debemos orar otros días y otros meses y a veces otros años por esa misma petición. Es importante llegar a ser inoportunos, llegar a ser insistentes en nuestra oración a Dios. Ese es el objetivo por el cual Jesucristo comparte esta parábola, que usted y yo debemos llegar a ser insistentes en nuestra oración. Ahora es importante una aclaración, y como lo ve en pantalla, Santiago capítulo 1 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Observe la última parte del versículo: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que está diciendo esa frase es que Dios es inmutable. Es decir, Dios no cambia. El cambio es sinónimo de imperfección. Una persona debe cambiar porque es imperfecta. Dios no es imperfecto, Dios es perfecto. No necesita cambiar porque es perfecto, es inmutable. Así es que debo entender el concepto de que Dios, siendo inmutable, de que porque Dios es un Dios inmutable, mi oración no le va a cambiar a Él. Cuando hablamos de la insistencia en la oración, no debo caer en el error de que si Dios ha decidido algo que no me va a dar, por mi insistencia, yo voy a cambiarle a Él de manera de pensar, y por insistir, Él va a pasar de un no a un sí. Eso no va a ocurrir. La oración no tiene el objetivo de cambiarle a Dios. A veces pensamos que sí. Mi insistencia en la oración, si yo oro, si yo uno a mi oración, el ayuno, y oro de rodillas, Dios sí va a cambiar. La oración no cambia a Dios. Mi insistencia no va a lograr cambiarle a Dios, porque Él no cambia, Él es inmutable. Lo que va a suceder en esa insistente oración es que yo voy a cambiar. Y en esa relación cercana con Dios voy a darme cuenta qué es lo que Dios quiere de mi vida en esa área específica. La oración nunca va a cambiar a Dios. Una oración insistente nunca va a cambiar a Dios. Si Él ha decidido que es no, no importa cuánto insista, el no seguirá siendo no, porque Él es un Dios inmutable. Esto no debe llevarme al punto de abandonar la insistencia de la oración, porque lo que Dios frecuentemente hace es que Él llega a alargar los sís que quiere darnos. Él no nos dice sí a una petición inmediatamente. No siempre es así. Frecuentemente el sí que Dios nos da a una petición demora unos días, a veces meses, a veces años, con el objetivo no de que Dios se hace el difícil, sino realmente Él quiere desarrollar en nosotros el hábito de insistencia que es tan importante en nuestra vida y en nuestra disciplina personal. Y por eso Él, por su bondad, Él alarga, Él hace que esperemos un poco antes de darnos el sí.
Nuestra oración insistente debe ser un hábito diario. El verso 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Algunos estudiosos de la Biblia observan en estos tres verbos, pedid, buscad y llamad, una progresión. Es decir, el primer escalón es pedir, el segundo es buscar y el tercero es llamar. Las tres palabras incluyen el concepto de insistencia. Debe ser un hábito diario. No debe ser algo simplemente que ocurre cuando uno tiene una petición súper importante en su vida. Nosotros debemos ser insistentes en nuestra oración. ¿Cuánto aprendemos de aquellos que fueron insistentes? Un cristiano llamado Müller oró 60 años por la salvación de su pueblo. Y después de 60 años, ni una sola persona se había convertido al Señor. Y murió este hombre sin ver un solo convertido. Lo interesante es que en el funeral de él, muchos llegaron a conocer a Cristo. Una hermana de nuestra iglesia, 13 años orando por la conversión de su esposo incrédulo. Y después de 13 años, ese hombre llegó a los pies de Cristo. No dejemos de orar. No dejemos de persistir en la oración. En esa relación con Dios que mantenemos. Cuando nosotros leemos la Biblia y estamos persistentemente orando, cuando nosotros en la palabra de Dios llegamos a encontrar que Dios dice que ya no debo orar por eso, ahí es el momento de no orar. Pero mientras usted no pueda ver en la palabra de Dios una confirmación clara, específica, puntual, en torno a que Dios ya no desea que usted ore por esto, porque Él ya ha dicho no, mantengámonos orando. ¿Recuerda al apóstol Pablo? El aguijón en la carne. Ahí en 1 Corintios 12 dice: 3 veces he orado al Señor y el Señor me respondió: no te voy a quitar el aguijón. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo recibió la confirmación de Dios a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Llegó a la confirmación de que ya no debía orar por eso, porque Dios había respondido y había dicho no. Si usted y yo no mantenemos una relación cercana con Dios, estaremos totalmente perdidos en este tema, porque no sabremos hasta cuándo hay que orar, cuándo debo ya dejar de orar por esto. Pero cuando uno mantiene una relación cercana con Dios, donde nosotros en esa relación diaria y cercana nos comunicamos con Dios a través de la oración y le escuchamos a Él a través de su palabra, entonces en la palabra, no a través de un sueño o de alguna cosa rara, Él a través de su palabra nos va a comunicar a nosotros si ha llegado el momento de ya no orar por eso, porque Él ha respondido. Pero mientras usted y yo no veamos eso claramente en la palabra, sigamos orando, aun cuando pasen los días, los meses e incluso los años. Sigamos orando, porque lo que Él está haciendo es alargando ese sí para desarrollar en nuestra vida la disciplina de insistir, de persistir en la oración. A veces cuando la oración tarda en ser contestada, una de las cosas que llega a ocurrir en la vida del creyente es que llegamos a dudar de la bondad de Dios. A veces cuando Dios no contesta rápidamente algo que en mi sabiduría yo pienso que esto necesito ya, y veo que Dios no lo responde a la velocidad que yo desearía,
Una de las cosas en las que puedo llegar a pensar, a dudar, es en la bondad de Dios. Es que Él siempre está aguando la fiesta, es que Él no quiere darme lo que yo le pido. Y por eso es interesante que el versículo 11 nos hable de esto. Y nos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Hermano, no dude de la bondad de Dios. Aun cuando aquello por lo que usted está orando demora ciertos días, meses o incluso años, no dudemos de la bondad de Dios. Dios, a diferencia nuestra, Él es bueno. Y si Él ha decidido alargar un poco ese sí que quiere darnos, es para nuestro beneficio, es para nuestro bien. Recuerde que Satanás siempre va a estar atacando esta área, la bondad de Dios. Recuerda a Adán y Eva en el huerto. Cuando Satanás se acerca a tentarles a esta pareja, les dice: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Dios no dijo de ningún árbol, dijo de un árbol. Pero en la estrategia de Satanás empezó atacando la bondad de Dios. Allí empezó a atacar. Es que Dios no es buena gente contigo. Es que Dios no quiere el bien para ti. Es que Dios es un aguafiestas. Y empezó atacando la bondad de Dios. Y a veces, cuando esa oración por la que usted ya tiene tiempo orando no se contesta como uno quisiera, por la velocidad que uno esperaría, a veces uno puede llegar a dudar de la bondad de Él. Cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. Ya no necesitamos pedir el Espíritu Santo. Esa petición estaba en el momento donde esos creyentes no tenían el Espíritu Santo viviendo en su vida. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo viviendo por la eternidad en nosotros. El no tener Espíritu Santo es lo mismo que decir que podemos perder la salvación. Así es que debemos entender esa frase en su propio contexto. Pero si nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Observe los dos absolutos en el versículo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Padre Celestial. Nuestra labor es integrar esos 5 elementos en nuestra oración, donde en mi oración le adoro a mi Dios, le pongo su programa, pongo su voluntad como más importante que la mía. Dependo de Él para la provisión diaria. No confío en mi destreza y en mi habilidad para trabajar y para ganarme el dinero que necesito. Confío en mi Dios en torno a su protección, en torno a su cuidado. Y cuando integro esos 5 elementos en mi oración, llego a ser una persona que voy a insistir en esa oración. Voy a orar un día, un mes, muchos años, hasta que encuentre que ya no debo orar por eso. No a través de un sueño, sino a través de un versículo claro en su palabra. Y si no encuentro eso, me mantendré orando por eso todos los días de mi vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo seguir orando por lo mismo? Hasta que encuentre confirmación en su palabra de que ya no debo hacer. Pero si no encuentro confirmación, debo orar. Debo continuar orando. Y si pasan días y meses y años, debo continuar orando. Porque probablemente lo que Dios está haciendo es alargando su sí para desarrollar en mí
la valiosa característica de ser paciente y de ser insistente. A Dios le gusta que seamos inoportunos. A Dios le gusta eso. A Dios le gusta que seamos insistentes, porque eso desarrolla la paciencia en nuestra vida. No nos desanimemos y no dejemos a un lado una oración, porque pasaron unos días y no vimos después. Aprendamos a orar con insistencia. Eso es lo que nos enseña esta parábola del amigo y del otro. Que seamos insistentes en nuestra oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Ayúdanos, Padre, a orar mejor. Gracias por la oración moderna. Y gracias porque a través de ella tú nos enseñas lo importante que es ponerte a ti en primer lugar, tu persona, adorarte, alabarte. Ayúdanos a poner tu programa en primer lugar, que tu voluntad en la práctica sea más importante que la nuestra. Ayúdanos, Padre, a saber que tú eres un Dios proveedor y que podamos aprender a depender y a confiar de tu provisión. Ayúdanos a buscar a través de nuestra oración la pureza necesaria en nuestra vida. Que nos mantengamos bien contigo. Ayúdanos, Señor, a buscarte a través de la oración, buscando la protección que necesitamos. Que podamos depender de ti, que no nos creamos tan orgullosos que no confiamos en ti, y a veces por eso caemos en las tentaciones y te fallamos. Ayúdanos, Padre, a tomar eso e integrarlo en nuestra oración, sabiendo que algo importante en la oración llega a ser la insistencia. A veces están habituados en este tiempo a tener todo rápido, todo en ese instante. Te agradecemos porque muchas veces tú no contestas inmediatamente. Tú alargas tu respuesta para desarrollar en nuestra vida la paciencia tan necesaria. Ayúdanos a ser insistentes. Ayúdanos a ser inoportunos, ayúdanos a mantenernos fieles y constantes, orando, insistiendo, persistiendo, no dudando nunca que tú te has olvidado, porque si nosotros, siendo humanos, damos buenas cosas, ¿cuánto más tú? Ayúdanos a orar con resistencia. Mientras usted sigue con sus ojos cerrados, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted, si desea oración, solo yo mirando, usted puede levantar un poquito su mano. Y con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore. ¿Hay alguien así esta mañana? Gracias, veo su mano. Padre, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que levantó su mano, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionado. Pero si usted desea, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de la historia. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo con toda confianza,
venga. Queremos servirle, queremos ayudar. Si no desea hacerlo, está bien. Padre Celestial, queremos agradecerte por la persona que nos está visitando. Y te rogamos, Padre, que tú que conoces mejor su vida y sus necesidades conforme a tu voluntad, tú puedas estar supliendo esas necesidades. Te rogamos, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a temprano buscarte. Ayúdanos a que de madrugada nos acerquemos a ti. Ayúdanos a que todo nuestro ser, toda nuestra alma te anhele, te busque. Sabemos, Padre, que podemos confiar en tu protección. Tú eres nuestro socorro. Tú nos cubres con tus alas. Ayúdanos a dar la prioridad que debe tener la oración en nuestra vida. Ayúdanos a ser insistentes. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor.
Amén.